No, No sé. ya con todos los Finnegan, tiene ¿Quién es? Maguire, tiene ¿Y se ocupa esto? el dolor, tiene sabor de dolor. Lo quitaste. Pediatrics, pues Ya sabes cómo es. Pues esa madre, ¿no? ¿Lo dijiste tú? Sí. No, güey. Hola. No, sí, sí. También tiene ¿cómo se dice? ¿Es esta naranja? Ah, sí. Y se parece a uno. Que lo- ¿cómo se llama? Que lo trasplantaron. León. El león, ¿verdad? Sí. Sí, parece. Pues Pero este. se ve que es como ¿Es esta cosa? No. Sí, está presentando esta, ¿no? Va. Bueno, pues iniciará con la clase de toma de decisiones y comunicación al final de la vida en niños con cáncer. Ay. Bueno, quise hacer como un contexto de qué tan importante es los cuidados paliativos en general para nosotros y para pues, todo el tiempo, ¿verdad? Que siempre sabemos que, o pensamos que ya fallecen menos los niños, que ya uno piensa como que "Ah, ya no se mueren tanto como antes, pero entonces no se mueren tanto como antes, pero sí nos va a tocar y casi estamos nosotros que estamos aquí de residentes, casi hay al mes dos, tres que fallecen. Entonces, lo, lo que tenemos que aprender es cómo dar malas noticias. Siempre no puede ser, no significa que una mala noticia va a ser el diagnóstico o algo así, pero cualquier cosa que uno piensa puede ser una mala noticia para ellos, porque te preguntan por un estudio, por un resultado, por una biometría, o sea, cualquier cosa de esas puede ser una mala noticia para un papá o para los cuidadores o para el niño. O también que no se vaya de alta, cosas así. Cualquier tipo de noticia puede ser mala noticia si lo ves de una manera. Entonces, pues en esta estadística dice que 5.2 por cada 100.000 menores de 15 años fallecen, o es la tasa de mortalidad ahorita en oncología. Y que es la primer caso de muerte entre niños de 5 y 14 años. Esta bibliografía venía de 2000, del año 2000 y lo busqué y dije, a ver si actualizándose lo encuentras menos, pero no ha cambiado. Lo que podemos cambiar es que ya hay mayor pues al menos yo me comparo con algunos maestros o médicos que me dieron clase y al menos yo tengo una idea mejor de cuidados paliativos y de referir y de paliar los síntomas, de tener una muerte más digna, cosas así. Entonces, eso es lo que a lo mejor nos podría competir a nosotros de residentes y ya de oncólogos o de pues, médicos. Em, entonces, el enfoque exclusivo a la curación dificulta que el especialista tenga una transición oportuna del paciente pues cuando la curación es nula y que generemos bueno, que tengamos menos sufrimiento los niños. Entonces, también es importante la escasez de profesionales capacitados, la centralización de los servicios de salud, la falta de formulaciones pediátricas adecuadas y también el temor a los opioides, que eso a veces tiene a los niños con dolor o pues hasta que ya llega paliativos, no sé, 2 días antes de que de fallezca, no horas antes. Entonces eso también es importante. Los objetivos de la sesión, perdón, es que analicen el impacto del sufrimiento sintomático al final de la vida, la revisión de modelos de adecuación terapéutica y comunicación triádica. Y bueno, viene de triángulo, que usted lo habían escuchado antes. Y debatir dilemas éticos como la conspiración del silencio y la distanasia. En la toma de decisiones, al final de la vida, está una manera bueno, yo desde que soy pediatra la conozco, que es las decisiones compartidas. No siempre hay que ser o paternalizar la medicina, entonces hay que
siempre compartir con los papás y que ellos es lo que opinan con una opinión de nosotros. Ellos qué es lo que nos van a pedir que hagamos y no nosotros mandar todas las decisiones y tomar todas las decisiones sin preguntarle a los familiares. Eh, También el modelo coexistente, que coexisten dinámicamente a lo largo de la fase de enfermedad, diferentes situaciones, entonces no es tomar decisiones más allá de lo que nos toca en ese momento. Entonces estar siempre cambiando dinámicamente de la trayectoria de la enfermedad, pues cómo va a cambiar él también. El asentimiento pediátrico, eso es muy importante porque previamente pues no le preguntaba nada o dejaban a los niños solos como si fueran sin o podrían ellos asentir lo que puede pasar. Puede ser que sea un tratamiento que necesiten y que se deba de hacer, pero ellos pueden estar de acuerdo y asentir. O sea, hasta a veces, ya de hecho debemos de hacer consentimientos o asentimientos en los consentimientos médicos en niños mayores de 7 años. Entonces, sí, solamente que de veras algún tenga un problema mental o no sé si a veces tenemos niños con algún trazo mental, pero sí, ellos tienen asentimiento y pueden hacerlo, pueden firmar y estar, a lo mejor no tiene que ver sí tiene que ver con lo legal y también tiene que ver con lo que ellos, cómo ellos se sienten y cómo llevan su enfermedad y están de acuerdo. Entonces, habíamos hablado previamente de la educación del esfuerzo terapéutico, pero eso es en general pues la definición de metas, redireccionamiento del esfuerzo y el abordaje multidimensional. Em, Esto no es como nada del otro mundo ni lo hacemos por debajo de la ley, que de hecho hay la norma 004 del expediente y de las normas médicas, dicen que tiene que haber siempre adecuación del esfuerzo en todos los pacientes, o sea, depende cuánto ellos digan, cuánto se necesite del paciente y no hacer cosas que ellos pues no te autorizan. Hablando de la futilidad, em, yo cada vez, bueno, lo veo menos en pediatría, pero sí hay muchas cosas que muchos lugares que no hay especialistas o que apenas hay un pediatra que no como que le pide mucha opinión. Eh, la futilidad son intervenciones médicas que se evalúan por su impacto real en el bienestar del niño y no por su capacidad de prolongar artificialmente la agonía biológica. Em, en muchos casos, pues en terapias intensivas o en donde hay muy pocos intensivistas, pero que necesitas trasladar al paciente o cuando no quieres que fallezca ahí o, bueno, como un especialista puede decirlo, "Ay, no creo que se me muera aquí", o algo así, ¿no? En regionales o en un hospital menos especializado. Entonces, muchas veces hacen de todo para que no a ellos no les fallezca. Entonces, eso he escuchado y comentarios que pueden ser. Y eso, o sea, habla de la futilidad. O sea, que Es sutil. Útil. Para ti, quita ese, para ti, ¿cómo le Fútil. definirías Mm, fútil? Útil. Útil. Con la acento Útil. en la U. Útil sería como algo Mm. que no sirve, ¿no? Que no es útil, o sea, al contrario, ¿no? Te va a bueno, Sí, ¿no? Que no es útil, al contrario, útil, ¿no? Sí. Entonces solamente alarga esto, alarga el fallecimiento y lo estás solamente, o sea, como intubarlos o ponerles aminas a un paciente que ya eh, tal vez tiene 3 aminas a lo máximo y le pones otra, o sea, como ese tipo de cosas. Si ya está como una parte de final de la vida, tal vez, y que no es lo que le estás sirviendo. Me acuerdo también de casos, a lo mejor hemorragias o de traumatismos craneoencefálicos, que ya está en un proceso que no se va a operar. Creo que me acuerdo de un paciente así. No se iba a operar porque ya está el paciente en muerte encefálica y todavía le ponían aminas. Em, pero entonces eso sería que Pues que también hay contextos, pero hay que recordar sí, que en el contextos en contexto todo. de que son candidatos a donación de órganos, el sector exige que esté dinámicamente estable para que pueda ser valorado por ellos, por el sector. Bueno, en este caso, pues no había autorización de eso, ni siquiera se conocía por donador de órganos y de todos modos se hizo. Pero entonces, porque el proceso fue menos de 4 o 5 horas lo que pasa es que, a ver, Ajá, entonces, si tienes un paciente con disfunción de tallo ya diagnosticado, ujú, con los dos electrocefalogramas o con la angioresonancia, con la evaluación del neurólogo, y ya tienes bien claro el diagnóstico, o sea, tú ya no puedes, pues ya, pues sabes todo, incluso lo puedes extubar sin problema. Pero si por una condición tuya de desconocimiento de lo que es, de que el paciente ya está muerto, continúas, es también una obstinación terapéutica.
¿no? Más que fútil. Digo, sí es fútil porque no le va a ayudar, pero ahí entraría en el área, porque no le estás haciendo nada, ofreciendo algo que le va a generar un sufrimiento, pues no está sufriendo ya porque no está aquí ese paciente, Ujú. pero sí a la Sí, familia le estás generando experiencia. un disconfort, independientemente, porque muchas veces unos dicen ya que lo desconectan y el médico por ignorancia no lo hace, porque nadie puede matar un muerto, ¿sí? Entonces, eso es ignorancia, obstinación terapéutica, más que futilidad, porque al paciente no le duele, no le molesta, no le genera nada, no siente. Entonces, ahí creo que tiene que ver con cómo lo que tú vas a hacer, qué impacto va a tener en ese paciente, ¿es positivo o es negativo? que más o no, o más sería futilidad también, no hacia el final de la vida, tal vez en esos momentos de urgencia, más bien hacia poner tratamiento, también puede ser. También puede ser. Un tratamiento quimioterápico que Una cuarta línea cuarta línea. terapéutica, por Ajá. ejemplo, que es menos del 10% de posibilidades de curación, pero que le va a traer muchos estragos, que lo va a mandar a la UCI, que lo va a hacer una neutropenia y el paciente severa y el paciente tiene una baja reserva medular. Entonces es una medida fútil porque no le vas a ayudar y sí lo vas a perjudicar en su calidad de vida en la que ya tiene, ¿sí? Entonces más tiene que ver Hacia eso. con que tú le vas a hacer perjudicial el proceso que de por sí difícil que está llevando. Bueno, en esta imagen explica más o menos cómo la línea bioética de cuando estamos haciendo atenuación del esfuerzo terapéutico, pero que está totalmente de acuerdo a la ley y no estamos haciendo nada que se parezca a una eutanasia activa o acortamiento intencionado de la vida. Entonces, primero hay que delimitar claramente el curso natural de la enfermedad y también quitar los obstáculos artificiales o quitar los obstáculos que le están pues dando una muerte digna, ¿sí? O una vida, una enfermedad, pues, a la enfermedad, el proceso de la enfermedad, supongamos, ¿no? Y entonces, la diferencia operativa entre es retiro de los soportes fútiles, o lo que estamos haciendo, que no le van a ayudar, y lo que es una eutanasia activa, que no es lo mismo. Y también está ¿Y por qué no lo mismo si yo retiro a eutanasia? sí, o sea, lo que estamos hablando otra vez, si está intubado, Cuál es la palabra clave? intencional. Intencionalidad. O sea, si lo que yo voy a hacer es para quitarle la vida inmediatamente, es eutanasia. Si lo que yo, a ver, ¿cuántas veces no extubamos y el niño vive un montón de tiempo Ujú. con una sedación? Entonces, ahí no es eutanasia porque la causa directa no fue la acción premeditada que yo hice. Y eso lo tienen que tener bien claro porque a veces nos cuesta mucho trabajo hacer extubaciones compasivas. A mí también me cuesta trabajo. Ujú. Sí, o sea, no estoy diciendo que a ustedes, sino a mí también me cuestan algunos, lo hemos hasta conversado y por eso sé en equipos donde la comunicación es vital, o sea, decir, a ver, César, yo no tengo ganas porque se me hace que en cuanto le quite el tubo, se va a morir. Y entonces, si yo ya sé eso y le quito el tubo, yo para mí estoy haciendo, o sea, para mí misma estoy haciendo eutanasia, Sí. porque yo sé que él va a fallecer. Pero si yo digo, mira, ya César me dice, por los gases, porque le hemos ido bajando al ventilador, bla, 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 ya está estable, o sea, ya con números, siendo objetivos, y el papá y la mamá desean quitarle el sello, porque, digo, el tubo, porque se lo quieren llevar a casa, pero ya tenemos una evolución, eso no es eutanasia, pero no es una decisión deliberada con una sola persona, tiene que haber un equipo, tu equipo pues, o sea, el equipo con el que trabajas diario. Y eso, sí, todo eso es lo que tú dices, pero
realmente si ustedes en sus lugares de trabajo no hacen un equipo con el intensivista, con el cirujano, con el neuro, Las enfermeras. con las enfermeras que los ven, que ellas también te pueden decir, doctora, si usted lo extuba, se muere ahorita. Eso es importante, ¿sí? Vale. En las herramientas de comunicación, pues ahí cheque varias bibliografías. Hay un artículo, bueno, es de 2000 y bibliografías nuevas lo han seguido reusando. Es una dinámica triádica que se usa mucho en pediatría, o es lo que se tiene que hacer en pediatría. No estás hablando solamente con los papás que son, una gente podría pensar, ¿no? Que los papás son tus clientes o los Son tus pacientes. Sí, son tus clientes. son tus clientes. Pero también tienes ahí al niño, ¿no? O sea, que tú como médico y doctor del niño tienes que hablar de alguna manera con él y conocer qué edad es la que está, qué es lo que sí comprende y que es una persona que tiene deseos, tiene temores y pues tiene una madurez para su edad y que hay que escuchar. Entonces, se llama triádica porque yo de médico hablo con los padres y los padres con los niños, con el niño y el niño con sus padres y y los padres conmigo. O sea, como que es una comunicación en una consulta y en un momento especificado que están las tres personas o hablando de los padres como un solo centro, ¿no? Pero cuatro personas o tres personas que estamos explicando y que tenemos que, entre los tres, comunicarnos y saber que estamos en el mismo canal, ¿verdad? Entonces, de alguna manera con compasión y confianza, respeto, y pues también siempre, si no se comprende algo, también uno no puede comprender a veces todo lo que los papás dicen, no de por sentado sus expresiones, a veces son de algún tipo de cultura diferente, entonces tienes que comprender totalmente lo que se quiso decir en ese momento, de los papás y de los niños, porque no solamente nosotros a veces somos difíciles para comunicar cosas, también los papás a veces no comprendemos lo que nos quieren comunicar y también es darle espacio a los sentimientos, porque muchas veces uno da una idea o das una noticia y eh, tiene que expresarse de alguna manera a esas noticias y hay que darles tiempo para expresarse y también preguntarles, ahorita voy a ver lo de preguntarles antes de dar noticias con el protocolo Spikes, tener un entorno para dar las noticias, un consultorio, un lugar que no se vaya a interrumpir el momento en el que estás dando las noticias, un entorno adecuado. Percepciones como cuando uno pregunta, debe ser una pregunta, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que entiendes hasta ahora del diagnóstico de la enfermedad de esto? Y también agreguen qué les gustaría saber ahora. Eso es saber. Porque, ok, eso ya es en pasado, pero el de perception es lo que recibe, pero también lo que quiere tener en una perspectiva a futuro, porque de ahí va a tomar decisiones y los vas a hacer conscientes de que van a recibir una información con una intención. Entonces, en el diálogo de la comunicación, si ahorita ustedes solo están de receptores diciendo, Chihuahua, es viernes, ya me quiero ir, tengo sed, tengo hambre, etcétera, van a estar bloqueados los canales de comunicación. Pero si yo les digo, a ver, chicos, les va a tocar un paciente que no los va a pelar, que les va a voltear la cara cuando les estén dando informes, y ustedes tienen que tener estas herramientas porque si no las tienen, van a ser unos malos médicos. Yo tengo que jalar su atención para que no se duerman a esta hora tan difícil. Pero, ¿cómo le van a hacer con el paciente? Ustedes tienen que investigar qué es lo que sabe y para qué quieren que sepa. O sea, ustedes tienen que tener claro, yo quiero que sepa porque me importa que sepa el pronóstico. ¿Para qué? Para que él sea el que tome decisiones, Sí. entre comillas, porque las decisiones, como dice la diapositiva anterior, tienen que ser decisiones compartidas. El modelo anterior de que solo los padres toman las decisiones es out, Por eso es el triangulito. totalmente obsoleto. Y cuando el paciente les pida a ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué harían? Si se quedan con el modelo tradicional previo, es decir, usted decide, es su paciente, eso es que ustedes no tienen esta capacidad de compromiso con sus pacientes, porque no saben, porque no leyeron, porque les da miedo.
o por N cantidad de causas, pero les está haciendo una pregunta personal de ustedes sí saben qué harían. Por ejemplo, con Hugo, no con Robert. Ujú. Ustedes saben qué harían, ¿no? Le darían más quimio. Y si ustedes le indican quimio y los papás les dicen, porque el protocolo dice, ¿no? Supongamos. Y el papá le dice, ¿pero usted qué haría, doctora? Y si ustedes le responden, Jay, si ustedes le responden, es su decisión porque es su paciente y es su hijo, no le están dando el tratamiento adecuado. Esta porción se llama, ¿cómo se habla de medicina basada en evidencia? Esto se llama medicina basada en el paciente. No sé si lo han leído y si no, es todo ahora una forma de comunicar noticias desde la narrativa médica, que ahora es una especialidad la narrativa médica. Entonces, si el paciente a ti te pregunta y si no tienes la capacidad de escuchar, esto es un poco lo que decías, tener la capacidad de escuchar lo que el paciente te está preguntando, y si yo le respondo con que es usted el paciente y yo no sé, entonces están siendo médicos incompletos, porque no le están resolviendo la duda, porque te están diciendo una pregunta personal. ¿Qué es lo más honesto? Que yo le pueda decir, ¿sabe qué? En estos momentos yo no me siento con la capacidad de opinar, pero no porque le vaya a decir, ay, es tu paciente y tú decides y tú toma todo lo que tengas que tomar. Esa es una postura de que yo me hago para atrás, ¿sí? Y no me comprometo con lo que yo estoy diciendo, o sea, no lo valido, ni a mí mismo me valido yo mismo. Entonces, ¿cómo quieren que el paciente tome decisiones? ¿Sí? Entonces, yo le voy a dar mi punto de vista. Inclusive le puedo hacer como todo un frame que le dicen, una, como una estructura de decirle, yo no tengo hijos, en mi experiencia yo he visto que con esta quimio les va mal o les va bien, o yo he visto que les da tiempo para esto. O sea, lo que ustedes vean, no, y eso va a ser muy importante para el paciente. A la semana, no, ayer me contacta una mamá de un niño que falleció de una, no me acuerdo si era linfoma o no, era un sarcoma, no me acuerdo cuál. Y la mamá me escribe, porque de repente las mamás cuando tienen cáncer en la familia, luego después te vuelven a buscar. Y me dice, tengo BPH y me ofrecieron histerectomía. ¿Usted qué opina? Uy, no sé, le dije, la verdad es que es complejo porque yo no sé si a los que tienen BPH les ofrecen histerectomía y es correcto. O sea, le dije, sabes que no es mi área, pero tú qué harías, ¿con qué te sientes más cómoda? Y entonces me responde, a mí me hubiera gustado que me dieras tu punto de vista. Sí, mi punto de vista es que no sé sobre esa patología, pero mi punto de vista es que yo misma me cuestionaría a mí qué es lo que quiero para mí. Ah, entonces yo decidí la esterectomía. Ah, si eso te hace sentir bien, está súper, ¿no? Tal vez la respuesta ella quería que yo le dijera qué hacer desde un modelo paternalista de yo soy el médico y te digo qué hacer. Pero tenemos que ir cambiando ese paradigma de que el médico, dice qué hacer o cuando lo integran para una decisión compartida se hace para tres. Entonces, no sé si alcanzan a percibir el modelo que ahora es el que deberíamos de estar todos practicando, que es el modelo de decisiones compartidas. Que además esto a la larga quita el burnout en los médicos porque se hace mucho más cercano a su médico y además disminuye la culpa y favorece el proceso de duelo porque se sintió acompañado de los familiares y el paciente. Dale. Bueno, nomás las otras letras del Spikes, pues es conocimiento, pues de darle como tal idea, darle lugar a las emociones del familiar o del paciente que le estás dando las malas noticias y pues ya cuando pasa esto de las emociones, ya que está más tranquilo, es resumir o ver una estrategia o el plan al final de esta sesión. Hay otro protocolo que se llama Breaks, que es parecido a Spikes, pero que se llama
entablar en un contexto, ver qué es lo que se sabe, el familiar, el paciente, qué es lo que sabía, relación, hacer un rapport, preguntar como de que este es más hacia saber cómo de dónde vives, de dónde vienes, cuál es tu religión, qué es lo que tenemos parecido, como que tener un tipo de rapport en ese rato. Y bueno, ya explorar también, ver cuántos hermanos tiene, como esto, lo que uno hace uno en la consulta, pero eso han visto en este estudio que se relaciona con mejor captación de las noticias y más o menos pues tener mejor resultados de las noticias y también manejar las mejores las noticias de una mejor manera también tiene resultados en el apego al tratamiento y en la confianza pues, que le tienen al médico. Em, la gestión de información o la evitación a los pacientes. Esto significa que no usar o hacer una incertidumbre pronóstica. No debemos de usar así de que porque muchas veces nos preguntan ¿cuánto tiempo le queda de vida? O ¿en cuánto tiempo van a regresar los neutrófilos? ¿O en cuánto tiempo se va a ir de alta? O sea, es decir, puede ser de días a semanas, de semanas a meses. No dar como una fecha exacta, pero al menos decirle cuántos días más o menos, ¿sí? Y decirle eso, que no sé en cuántos días será, a lo mejor días, o a lo mejor semanas, todo esto es ser menos específico, porque luego ellos toman muy en serio todo ese tipo de fechas, como si nosotros supiéramos, ¿no? Entonces, evitar la información paternal, que es lo que dice la autora, también pasa esto que no, evitación informativa paternal es cuando preguntarle tú al familiar o al paciente cuánto quieres saber de esto. A lo mejor solamente preguntar cuánto quieres saber de los datos que te voy a decir. Tú pregúntame o qué quieres saber exactamente para no darle todas las noticias en un momento de diagnóstico. Si le dices tiene leucemia o tiene un diagnóstico de cáncer, no decirle que va a recibir tantos ciclos de quimioterapia, que va a tener esta cirugía, que va a pasar tantos días hospitalizado. O sea, no decirle todo eso, sino cuánto quieres saber tú, qué es lo que quieres saber hasta ahorita y así no te va a tener un paciente. Pero más que le preguntes al paciente que cuándo, ¿quieres saber cuántos ciclos? No, ¿Quieres saber? como que cuánto. O sea, no, porque también la vuelves a poner o sea, porque tengo que decir, yo no sé, o sea, tú dime cuánto. Entonces tú tienes que estar mm, haciendo un termómetro con tu paciente. O sea, ya no te está viendo. ¿Cuánto tiene que durar un informe? ¿Alguien sabe? Se te lo marca, Juan. ¿Y cuánto tarda en aguantar la nalga? 20 minutos máximo. Cuando damos más de 20 minutos, vale comida. Ya no, Carlos. Entonces, como ahorita se pueden parar, obvio. Claro. ¿Ya? Tumores. Ya. Pero Para otra. lo que yo quería preguntar es la otra cara, o sea, como, no sé, preguntar hasta dónde quieren saber, pero está bien pues, pero a la otra cara pues es el paciente o el familiar que quiere saber absolutamente todo y te cuestiona como cosas muy técnicas pues. Por ejemplo, el papá de Ronaldo, sí, ¿no? O sea, o también de Murrieta, que son papás que pues están muy apegados A ChatGPT. a ChatGPT y preguntan cosas súper específicas, ahí Como por ejemplo, Le contrastan información, por ejemplo, le dicen a Félix que el otorrino le dijo que había que operar y iba a perder la audición. A ti te la voltean dependiendo de lo que diga Félix. De ejemplo, Félix dijo que era manejo conservador, que había que esperar. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Y de todos les van buscando como que a cada uno que se van encontrando la opinión. No, o sea, ya ahorita lo que estábamos hablando justamente que ya hay un componente ya psiquiátrico de los papás, ahorita literalmente, doctor. Mucha ansiedad. Porque hay como una manipulación donde se voltea toda la información, porque si yo le digo, por ejemplo, a usted, a ver, doctora, ¿qué pasa si yo quiero tener otro médico?
Bueno, continuamos con este adaptabilidad del clínico sería cuestión de que respetar el ritmo de la familia y evaluar la preparación emocional, evitando imposición dogmática de información. Y aquí es una tabla de un artículo que leí sobre los adolescentes y adultos. Casi siempre con ellos es ya tratarlos no como adultos, pero al menos un poquito más hacia que ellos tienen unas ideas diferentes a los papás, que tienen una conciencia diferente, también se crearon diferente, entonces no es lo mismo hablar solamente con los papás y también es hablar con el adolescente para que tenga el sentimiento del tratamiento, el sentimiento del diagnóstico. ¿Quién es Aya? ¿Qué es el Aya? Ah, ya, todo es young adults, Es la transición del adolescente al joven adulto. el haya. Sí, en todos los diagnósticos, de hecho, me gusta mucho como en hablar de todo, porque leucemia en hayas, sarcomas, todos los diagnósticos es una onda. Insuficiencia renal, fibrosis quística, crisis convulsiva. Todas las Todo. patologías ahora de la infancia Separan. ya se está empezando a crear especialistas en ello. Y eso está bien padre. ¿Tienen que para tratar a Diego? Sí, ¿verdad? Y va a depender de dónde viene la formación, si viene de una formación de adultos o si viene de una formación pediátrica. Entonces la transición incluye, o lo ideal del proceso de transición es que las últimas consultas, cuando el paciente es en tu institución, IMSS, por ejemplo, que son hasta los 15 años, 16. Ahí, un año antes, se empiezan a ver ahorita no pienso hablar. Sí, canela. Todavía viendo las nueces. 15 meses. Entonces, se van en conjunto a la par, mientras hay especialistas de esa población. Sí, no, porque luego hay gente que, no, sobre todo nosotros como médicos, pues se dirigen a los adolescentes como niños. Ay, como Dios. Te duele la pancita. Y el morro así de, ¿qué güey? No mames. Tengo pancita. ¿Qué me haces carne? No, bien, más que yo. Ya con tatuajes. Tengo tatuajes, como el Christopher. Tengo que venga pronto porque subió mi estado que está en el pueblo bailando, estaba bailando en el pueblo, estaba lloviendo y estaba bailando en el pueblo quebradito. Qué rico, ¿no? Sí, pero estaba lloviendo y estaba cayendo la lluvia y yo decía, va a venir con el de paso tiene un cartel que No, una bolsa de plástico. Parece más fuerte la quebradita. No te doble el brazo. Bueno, en general, pues es que lo lean con calma, pero en general es para todos los tipos de ambiente, también para el apoyo espiritual, para todo lo que puedas imaginarte, y está este artículo muy bueno. Los dilemas éticos y desafíos prácticos, hablando de la obstinación terapéutica o la disanasia. En el artículo este que leí sobre Wolf, que es algo antiguo de los 1000, pero eso es lo que nos explica donde saqué la incidencia de la mortalidad y también en esos pacientes. Este artículo dice que la mitad de los niños con cáncer fallecen en el hospital y casi el 50% tienen en unidades de cuidados intensivos y que estos en sus últimas 24 horas tuvieron o dependientes de ventilación mecánica. Entonces también ellos comentan que em, la agresividad oncológica excesiva, pues es un problema en todos los casos. Puede ser en onco y también en cuestiones de pediatría general o de paliativos. Pero también pasa que no tienen esa opinión los papás, ni el niño, ni nada, de hacer este tipo de manejos al final de la vida, de intubación. La transición adecuada. Ujú. O sea, porque no es cuidado paliativo al final de la vida. Es cuidado paliativo cuando el pronóstico es malo, por ejemplo, desde el diagnóstico glioblastoma, Mm. Como Sandy. Pero, pues sí. como Santi, después ya una tercera recaída, cuando nunca entramos en remisión, fallas terapéuticas, o sea, no es para cuando está boqueando. Ujú. Eso, en este artículo que chequé es que dicen su relación entre lo que los parientes o pacientes refieren, o no los parientes, sí, parientes, familiares, parents, no sé, papás o mamás, y los médicos. Los papás, parientes, los papás decían que tenía fatiga en un 97% de los pacientes, y los médicos lo comentaron solamente en el 49%,
que tenía poco apetito, el 80% de los parientes, los familiares, y los médicos en un 44%, el dolor, parents. Es que los dos se la veía. Es que era una gráfica Son sinaloenses. del artículo y estaba. Pero es el chiste, que nosotros muchas veces no notamos los síntomas de los pacientes y Los parientes. y los médicos pues están ahí. O sea, que las percepciones de los Sí, las niños percepciones. son Y diferentes. si no lo ves, pues no lo vas a tratar. Si no ves el Si dolor, no si lo no, preguntas. no lo preguntas, si no lo... Ajá. Y por Sí. A veces sí le preguntas y no les crees también. eso espero. Pero lo malo que es hace 26 años y yo lo he visto cuando fui apenas en la residencia. Pero habría que ver las estadísticas, ¿no? Sí, Digo, cómo tal vez cambia. los técnicos de comunicación mejorados. Se me hace muy discrepante. Sí, Seguramente está subestimado, pero no sé. sí, lo que puse sí es que en la actualidad, y es el mismo doctor, la doctora esta, y hace artículos actualmente, pues ya ve que no se jubila, siguen haciendo artículos, ¿no? Entonces, en el artículo que hizo más actualmente esa misma doctora, dice que ya con la consulta paliativa temprana y con todo lo que uno puede entablar antes de pasar a terapia o antes de que el paciente se ponga grave, ha mejorado muchísimo, pues los procedimientos fútiles en la terapia en las últimas 24 horas de vida o en los últimos momentos. Es que depende en qué escenario tú estudies la atención paliativa. Ujú. Si la estudias en la última semana de vida, si la estudias a través de Lansky, por ejemplo, en el último mes, en los últimos 3 meses, y cuál es el corte para decir calidad de vida. Las transfusiones, las hospitalizaciones, la sedación, dónde muere en casa. Ahora se ha visto que factores para medir las unidades de cuidados paliativos son dónde muere, si se sedó o no se sedó, si tuvo analgesia o no tuvo analgesia. Porque hay escalas de los 10 síntomas más frecuentes al final de la vida. Y entonces, para evitar lo que el médico cree que debe de tratar, ya lo preguntas de manera sistemática y todas las demás consultas, si tú lo preguntas de manera sistemática, tienes mayor posibilidad de hacer un mejor tratamiento y tú no vas a tratar a todos los síntomas. Si el paciente tiene dolor descontrolado, pero a lo mejor te dicen, es que no duerme, y además no come, y además está ansioso. Pero todo el que no duerma, el que esté ansioso, el que no coma, es por dolor. Entonces no vas a tratar todos los síntomas, vas a tratar el que tú consideres que desencadena. Pero si no haces una evaluación sistemática, si te pregunta, pues te vas a quedar a la mitad. Sí, 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 está. Lo puse en los mejores escenarios porque, aunque el artículo fue hace 20 años, como dice el doctor Cayo, Sí, 20. bueno, es que lo más actual es 2026, pero cuando uno habla de hace tanto, yo me he encontrado en lugares y cuando fui a rotar en el IMSS, ahí en Ciudad de México, que a muchos doctores no se les ocurre, o sea, ni siquiera se les ocurre que un niño puede tener cáncer, que un niño tiene dolor, que un niño va a tener una enfermedad crónica, que estás tratando con un niño que ya tiene ahí un mes hospitalizado. Entonces, em, como no es tan común que un niño le pase esto, o no es tan común que ellos lo noten, porque en realidad sí hay mucha muerte infantil y hay, o sea, más común de lo que uno cree, como que se cierran a eso, como que bloquean y es un tabú, la muerte infantil, el sufrimiento de los niños, todo eso es un tabú, y entonces lo tienen como que no pasa, como si fuera algo que pasara de repente y necesitan un especialista en cuidados paliativos para tratar a un niño que está con dolor total o que está con sufrimiento que va a pasar, todo esto, y para dar unas noticias o para tranquilizarnos nomás, o para estar ahí, ¿no? Entonces... Sí pasa y fue menos de 2 años que roté allá y que no es un niño con cáncer, pero que son niños que tienen fracturas, que tienen enfermedades que van a tener toda su vida y que no se paran pues ahí para hacer nada, pues solamente hablan a paliativos que van a venir al día siguiente o en 2, 3 días, o sea, que alguien más resuelva esto que yo no puedo resolver, ¿no? O que no quiero resolver. Los dilemas éticos es también la conspiración del silencio. La realidad del aislamiento informativo es que en los niños con cáncer, si están aislados, ellos están solos en su existencia, en sus miedos, en su ansiedad, y los papás también solos. Entonces no se acompañan ni se conectan o se complementan en las ideas que cada quien tiene y que pueden estar en contacto. Pues, decir, porque al niño no le vas a esconder que está enfermo o que tiene una leucemia o que tiene fiebre todos los días. O sea, eso sabe que no es normal, ¿no? Al menos, a lo mejor para los niños mayores de 6 7 años que ya tienen una idea, ¿no? Que conocen más niños o que tienen amigos
que se la pasan jugando, van a la escuela, tienen una vida normal y ellos están enfermos, ¿no? Y entonces todo eso es lo más complicado éticamente o cómo evitarlo, ¿no? ¿Verdad? Porque es evitar la conspiración del silencio lo más que se pueda. Si es a lo mejor horas o un día, está bien, ¿no? Pero si lo llevan ya para varios días o semanas o meses, eso ya es muy malo para los pacientes. Y la mediación es una estrategia que se puede dar, a lo mejor y darle noticias poco a poco al niño y también que ellos vayan notando qué es lo que van notando y si los papás, digo, los niños le preguntan a los papás algunas cosas, que los papás tengan las herramientas de decirle, sin decirles mentiras, ni jugar a cosas que no son reales, o sea, como decirles que Diosito se lo mandó, cosas así como cosas más subjetivas, que en realidad el niño va a comprender de alguna manera cuando esté grande y va a decir, ay, me estaban echando mentiras o me están diciendo cosas que no son ciertas, cosas así, o sea, es mejor decirles la verdad poco a poco que estarles diciendo cosas subjetivas y cosas que no se comprenden tan fácil, ¿no? Para ellos. También, este artículo me lo pasó ahorita Raimundo, bueno, ayer, Raimundo que le mandó la doctora. Es una manera de verla. Este artículo es de adultos, es un adulto, un viejito de 84 años. Pero ya más adelante se han hecho como cambios o traslapaciones a pediátricos. Entonces significa que es las cuatro cajas. Las cuatro cajas sería indicación médica para decir cómo tomar decisiones, porque muchas veces no se toman las decisiones como en los libros dice, o como el protocolo te lo comenta, o como uno debe de hacer las cosas de forma médica porque tienes que ver también las preferencias del paciente, la calidad de vida y los factores del contexto de cada paciente. Entonces, y más cuando un paciente a lo mejor ya es un adolescente adulto o cuando ya también las familias son a veces complicadas, tienen divorciadas, entonces viven en una familia vive en dos casas, cosas así. Entonces, casi siempre tienes que saber el contexto de todo y también la calidad de vida y el paciente que te dice y también los familiares. Esta es la tabla original que sale en este artículo. Más o menos el señor B es un viejito, ¿no? Que le van a hacer una una diálisis y le están comentando qué es lo que va a pasar, cómo lo va a tener que hacer y todo esto. En alguna manera yo lo he vivido a lo mejor con pacientes de nefro cuando estaba haciendo pediatría, que pues es complicado porque para diálisis peritoneal, no sé, tiene que tener un cuarto que está totalmente pintado blanco, que tiene que tener su lavamanos, todo eso, ¿no? Tiene que prepararse pero no, la mamá solamente está con él en la tarde, sí, pero le tienen que hacerle peritoneal horas. O sea, como que ese tipo de contexto, y en nuestro contexto a lo mejor serían quimioterapias, que tiene que venir a quimios. A veces, me acuerdo, medulloblastoma, una paciente que tenemos, tiene que estar 8 horas aquí, o 6 horas porque le van a pasar una quimio en infusión. Entonces, el familiar que la cuida tiene que estar todo el tiempo aquí, entonces pierde, a lo mejor un día es un mes, pues, pero pierde un tiempo o 2 veces al mes pero son contextos que uno tiene que saber y tienes que platicar con el paciente para iniciar los tratamientos, porque puede haber que sean dos opciones, no solamente es una sola protocolo, hay varios protocolos para un tratamiento. Y entonces este es como lo que está como traspolado a pediatría. Si los problemas médicos sería saber el diagnóstico, cuál es el pronóstico, los objetivos secundarios de la atención, qué tratamiento le estás dando, cómo va a ser, todo esto lo que tú ya sabes lo que va a pasar, explicarlo al paciente. También el paciente que explicarles cómo va a mejorar su calidad de vida o cómo lo va a empeorar, por cómo vas a tratarlo, los efectos de toxicidad de la quimioterapia. Cómo va a sentirse cuando caiga el cabello, todo esto de la calidad de vida, tal vez las vómitos, las náuseas, la pérdida de peso, que hay que platicar, ¿verdad? Yo siento que esto se hace en alguna manera, bueno, a mí se me hace como más lógico si eres empático, pues no tienes solamente que dar receta de cocina de tu quimio y ya, dato, adiós. Más bien es como meterte en la vida del paciente para que puedas llevar un buen apego al tratamiento, porque si no, no nomás vas a estar dando recetas y quimios y todo si no sabes si puede venir uno ese día, pregúntale qué día puede venir, que si le conviene más en la tarde. O sea, todo No les eso. puedes preguntar qué día tienen que No, qué día no, pues, pero cumplir el protocolo. sí, claro, cumplirlo, pero al menos en la mañana, en la tarde, que si van a venir o no, porque si le das la quimio, Sí, ajá, flexible. pero también quieres que se Sí, cure, entonces les tienes que decir, a ver, ¿quieres que se cure? Pues tiene que seguirse el sí. protocolo. Sí, por O eso sea, son las cuatro cajas, o sea, sí, cada una tiene su importancia. claro, cada uno tiene su importancia, pero hay cosas que no podemos ceder. Sí, ¿no? Sí, también esa parte tampoco, porque es como los niños y la moral.
Ujú. Los niños, simpatía o antipatía, o sea, me gusta o no me gusta. ¿Y quiénes son los que deben de saber qué es lo que les conviene? Los padres. Entonces, esto es igual, el protocolo es esto, y yo no puedo decirle que ya quieres venir, No, no. porque entonces voy a tener resistencia a la quimio, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay cosas que son negociables y otras que no son Ujú. negociables. Y bueno, pues es que estamos, o sea, no estamos tratando gripas, pues. En lo, Más que como decirle que ella quiere venir, es ver el contexto y ver cómo lo puedes ayudar para ujú. cumplir esa fecha, ¿no? Para cumplir Sí. la Para fecha. cumplir la fecha. O sea, como, doctora, me tengo que ir mañana en el ride, alguien nos dijo ayer, Sí. me tengo que ir en el ride de no sé qué. Cartón. Del Así nos Bueno, dijeron. Tortón. pues bueno, haga lo que tenga que hacer para que alcance con este horario. Sí. Pero no les digas, No, no, si no quieren, no. lo hagas. No, claro, sí, más bien como para hacer lo posible como tiene que ser las cosas. Y por eso es lo de las 4 cajas que meten este artículo, ¿sí? Y bueno, los principios bioéticos aplicados a este tipo de contexto es no maleficencia sería aceptar una toxicidad por una alta curación o por un objetivo mejor, aunque se vayan a tener daños o algún tipo de daño, pero con un beneficio. Y bueno, y cuando no va a pasar esto es cuando tienes que evitarlo, ¿sí? O sea, evitar el daño si no vas a ayudarlo. Y beneficencia sería prolongar la supervivencia biológica a largo plazo cuando van a hacer este tratamiento. Y la autonomía es que ejercida por los tutores o por el paciente eh, tengan los datos completos, toda la información y que ellos con su autonomía confirmen y te autoricen Con los su, tratamientos con su sí, libertad. Sí. Y bueno, conclusiones para llevar a casa. Ya no solamente pues que la adecuación del esfuerzo terapéutico no es un abandono y tienen metas reconfiguradas centradas en el confort humano. Y el subregistro de síntomas como la fatiga o dolor son directamente de la calidad del fallecimiento y el del paciente pediátrico. Pues si no lo notas, pues no lo vas a tratar y vas ¿Cuál es a... el sitio? No me lo digo. Disney. Yo dije que delirio. ¿Eh? Astenia, ansiedad. Bueno, va a depender. Sí. O sea, Pues sí, pero está entre delirium, disnea y fatiga. No es dolor. No. Ujú. Sí, entonces es importante preguntarlas y saber identificar el delirium. Tenemos que saber que hay hipoactivo, hiperactivo, mixto y que es oscilante. Entonces, muchas veces los vemos, eso pasa más en adultos, los vemos amarrados en la noche y en la mañana ya están como si nada. Claro, estuvo con un estado de agitación en la noche y como es oscilante, no lo voy a ver muchas veces yo como médico, pero les tengo que preguntar. Sí. Alucinaciones, se agita, está muy dormido. Entonces, es como mi obligación, sí o sí, preguntar al final de la vida sobre si se siente ahogado, sobre si se siente muy cansado y sobre qué tanto les preocupa a los papás que no coman. Porque muchas veces ellos no sienten el apetito y tampoco les molesta. Pero si molesta, pues ahí ver cómo yo puedo dejar un estimulante de apetito, ¿no? Solo para eso. O ver si tiene anemia y lo trasfundo, porque muchas veces no comen porque están anémicos, ¿no? Entonces ver la causa de las más frecuentes del anorexia. Y luego desmontar o evitar la conspiración del silencio y evitar la distanasia, que son imperativos éticos para requerir pues, un abordaje interdisciplinario e institucional estandarizado. Muchas veces yo, bueno, me pongo en el peor escenario cuando o sea, cuando salga de la residencia, que a lo mejor vas a estar solo haciendo todo el trabajo, ¿no? De oncólogo, de paliativista, ¿En la privada? no, ajá, no en la priva, pero a lo mejor en algún lugar donde no hay, o no conozcas todavía personas que lo hagan, tal vez, o en alguna institución, o que no lo hagan, puede ser también que no lo hagan de la manera en que tú lo aprendiste, porque muchas veces una paliativista puede ser diferente a otra. Y si son opiniones que puede ser que no quieras que hagan con tus pacientes o cosas así, ¿no? O con Es cosas que tú complejo. harías, ¿no? Ujú. Pero bueno, también me estaba pensando cuando estabas en la presentación. Cuando roté por radioterapia, vi muchísimos pacientes de adultos, casi no vimos pediátricos.
Y en adultos, me comentaban los de radio, es que ellos no hacen como mucho protocolo. O sea, no hacen un protocolo de quimio, como de que primero la quimio, luego supera, luego radio, como nosotros. O que tenemos el protocolo de Uramos para sus recombos. Eso todos son. Ajá. Entonces, el problema de eso es que Si te brindas el sí, protocolo, al menos tienes algo seguro. O sea, dices, con este tu tratamiento, posibilidad de tener éxito es diferente. sí. Eso es para adultos y niños que hay. Hay gente, ¿no? guías. Que seguro. O sea, hay guías clínicas para adultos. Que Sí. no las hagan es otra cosa. Pero no tiene que ver con que no se las enseñaron. O sea, pues está ASCO, está más, que están los daneses. O sea, guías hay. Que no se sigan. Sí, porque el doctor Félix me enseñaba de las guías de adultos. Yo tengo que para radioterapia es esto antes de que, o después de que le dieron tal quimio y esto y lo otro. Pero ahora con los tratamientos nuevos o porque conflicto de intereses, vienen muchas personas que usan anticuerpo monoclonal para esto. O que este anticuerpo me lo dejaron y ahora le voy a dar a este paciente esto. Y como que es más experimental, creo, ahora en adultos. Porque los anticuerpos monoclonales ya. A ver, la tendencia es que ya no se usen nunca químicos. Ujú. Digo, pero eso yo no sé en cuántos años va a pasar. La tendencia es que todo sea inmunoterapia, Ujú. porque tú deberías de encontrar cuál es la molécula que está afectada. O sea, los oncólogos tendemos a desaparecer si no sabemos inmuno. Sí. Esa es la verdad. Y también lo que yo he visto y que vi con una tía, que a veces no tratan los síntomas como náuseas o estreñimiento y esto en adultos. Los dejan con las náuseas, dicen que es normal o no se tratan ese tipo de cosas en las instituciones, eso es lo que vi. Los mandan a radioterapia, pero no les dan tratamiento para náusea. Tú, Sí, espero claro. que ninguno de los niños aquí tenga náuseas porque no les he Sí. dejado las cosas. Entonces, en ese tipo de como, contextos a lo mejor nos vamos a encontrar y vamos a saber por saber poquito, así como de que lo que uno nota que es lo más común, a veces en otros lugares no lo están tratando. Pero solo podemos cambiar lo que Ujú. nos toca. Sí. Lo demás no podemos cambiar. Chicos, ¿qué falta de tema en el Me próximo viernes? falta mi tema de cuidados paliativos intrahospitalarios y en domicilio. ¿En En la casa y en el hospital. lo que pensaste? ¿Y qué otro tema falta? No, solo de Eh, ¿Dejaste de grabar? Ya, entonces, el próximo